Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es Nicaragua, gente, como ya lo hemos tratado en otras ocasiones, con múltiples invitados sobre las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en este país hermano, en este país de Centroamérica, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En esta ocasión, para tratar el tema de Nicaragua, nos va a acompañar Olga Valle. Ella es directora de Urnas Abiertas, una agrupación que se dedica a monitorear sobre todo procesos electorales, pero también se dedica al activismo por los derechos humanos en Nicaragua. Y vamos a estar tratando los recientes sucesos cuando el régimen de Ortega aparentemente habría expropiado sus propiedades a más de 200 presos políticos, a quienes habría, como ya tratamos en la anterior entrevista con el periodista Israel González Espinosa, 200 presos políticos les habrían expropiado sus propiedades después de haberlos desterrado del país. ¿Cómo te encontrás, Olga? Bienvenida a Carta Política. Hola Felipe, gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Por favor, Olga, muchas gracias a vos por aceptar. Y bueno, si pudieras más o menos resumirnos qué es lo que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos días, en las últimas semanas. Sí, bueno, como ya mencionaste, hace 4 meses liberaron a 222 personas que tenían entre 4 años y 1 año y medio de estar detenidas. Estas personas fueron puestas en un avión sin tener mucha información de cuál sería su destino y fueron desterradas hacia Estados Unidos. Mientras el avión todavía iba volando, la Asamblea Nacional, en un proceso totalmente irregular e inconstitucional, aprobó una serie de reformas y unas leyes y se dictó una sentencia que indicaba que estas personas quedaban despojadas de su nacionalidad. Unos días después también se emitió una sentencia por parte del Poder Judicial en donde 74 personas más eran también despojadas de su nacionalidad. Estas últimas 74 personas, la sentencia venía acompañada de algunas acciones como era la confiscación arbitraria e ilegal de sus propiedades y también de sus acciones mercantiles. Esto solamente había pasado con las 74 personas, había todavía un limbo de cuáles eran los pasos o las acciones represivas que el régimen iba a tomar con las 222 que fueron desterradas. Y finalmente la semana pasada logramos tener acceso desde Urnas Abiertas a un documento en donde mandatan a la Procuraduría General de la República a que se confisquen las propiedades de estas 222 personas desterradas igual que a las otras 74 también se les van a confiscar sus acciones mercantiles, sean como persona individual o persona pues como una personería jurídica. Y eso implica que también otras personas que estén asociadas en sociedades mercantiles puedan ver confiscadas sus propiedades también. Bastante fuerte que se dé algo así. Y bueno, ya en entrevistas anteriores habíamos tratado un poco sobre la situación actual de los derechos humanos en Nicaragua. Bueno, han sido muy sonadas en América Latina las denuncias contra el régimen de Daniel Ortega. En tu opinión, en opinión de los demás activistas de derechos humanos, ¿por qué el régimen nicaragüense estaría realizando esta movida? ¿Qué obtendría tomando las propiedades de los desterrados? Porque bueno, ya Sí. vemos que esto impacta, destaca, pero Ujú. ¿por qué lo Sí. haría? Siempre nosotros insistimos en que es muy difícil querer adivinar lo que el régimen intenta hacer. Creemos que es más importante hablar qué implica o qué significa en el presente. Por una parte es mantener el estado de terror, incluso aunque estas personas se hayan exiliado, lo que le están diciendo es que si siguen denunciando, si siguen hablando, estén en donde estén, igual sus familiares, sus propiedades, sus empresas están en total riesgo. Entonces busca cómo seguir reprimiendo y persiguiendo y limitando la libertad, todas las libertades, pero en este caso también la libertad de expresión de las personas que están fuera de Nicaragua. Por otra parte, creo que demuestra lo que hemos venido denunciando desde diferentes organizaciones, que es esta escalada totalitaria. Ya no solamente se tratan de fuerzas policiales, parapoliciales, militares que persiguen a los opositores, sino que todo el Estado
trabaja de manera coordinada, de manera sistemática para vulnerar los derechos humanos de las personas, porque no vemos nada más a un ejecutivo dando órdenes de disparar, sino vemos a una Asamblea General que aprueba reformas, a una Procuraduría que acata el mandato de un Poder Judicial que lo hace a través del Tribunal de Apelaciones, que dicho sea de paso, no tenía competencia total para dictar esta sentencia. Entonces vemos cómo no existe hoy ninguna institucionalidad pública que realmente proteja a la ciudadanía, sino por el contrario vemos un Estado que persigue en todas las dimensiones a la población. Y yo creo que eso es lo grave también de lo que está pasando, darnos cuenta cómo cada vez están más desprotegida la ciudadanía nicaragüense y que no hay, digamos, no va a haber un solo lugar o un solo espacio en donde no vayan a ser perseguidas y castigadas por oponerse al régimen dictatorial. Ciertamente, entonces sería básicamente como para causar terror la idea. Y todavía en Nicaragua, ¿cuántos presos políticos quedan después del destierro? Hay alguna medición, algún conteo? ¿Cuál sería su situación? Sí, hay un mecanismo que cada cierto tiempo actualiza la lista, un mecanismo conformado por organizaciones de sociedad civil y de víctimas, que la última lista que dio fue de 47 personas detenidas y se da mucho este efecto de puerta giratoria, ¿no? Que se le llama en Nicaragua, que libera a unas personas mientras sigue deteniendo a otras. Es decir, aunque 222 personas, un número bastante grande, tampoco significa que quedó en cero la cantidad de personas detenidas. Hoy hay 47, de las cuales 10 de ellas están detenidas incluso desde antes que inició la crisis por otros hechos que se convirtieron en una razón para la persecución política. Estas personas, bueno, están en diferentes condiciones, pero siguen habiendo personas de las que no se tiene prueba de vida, como por el caso de un sacerdote muy conocido en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, en donde no hay mayor información de la situación en la que él se encuentra, y esta persona de las 47 es la única que además se le quitó su nacionalidad. Es la única persona que se encuentra en territorio nicaragüense sin nacionalidad. Las otras están en el exilio, fueron desterradas y han iniciado procesos de nacionalización. En cambio, este sacerdote, bueno, está en un limbo y además de todo está bajo la custodia del Estado porque está detenido. Entonces, bueno, una situación también de mucha preocupación. Por otra parte, algo que ha pasado en los últimos 2 meses es que hubo detenciones masivas, sobre todo, bueno, a un sector muy variado de la sociedad, hay que decir, habían activistas, pero habían personas que no se habían involucrado o personas que desde hace mucho tiempo ya habían dejado el activismo o la vida política, y lo que se hizo fue que se le abrieron procesos judiciales express, se le llevaron audiencias iniciales pero se les dejó en libertad bajo una condición de que tienen que llegar a firmar todos los días al Poder Judicial que está en su localidad. Esto, aunque pareciera que igual las dejaron en libertad y que bueno, sí está generando graves perjuicios a la ciudadanía. Por ejemplo, las personas no pueden trabajar ahora de manera regular porque todos los días tienen que ir a firmar por la mañana que siguen estando en el país o que no se están involucrando en nada que fue lo que le obligaron. Entonces, van mutando, ¿no? Las formas de represión. Ahora solo hay 46 personas perseguidas, pero perdón, detenidas. Hay un montón desterradas con sus bienes confiscados, otras que están teniendo que llegar a firmar todos los días. Y bueno, lamentablemente siguen la vulneración de derechos humanos. La verdad, lamentable. Recordemos un poco que el caso de Monseñor Rolando Álvarez, como lo mencionó Olga recién, un sacerdote que ha destacado mucho en la defensa de los derechos humanos y en la oposición al régimen de Ortega, sobre todo, fue detenido y nada, y se le han reportado, sí, no se ha reportado mucho sobre su paradero, sobre su situación actual. Y sobre la respuesta internacional, si pudiéramos hablar un poco, Olga, ¿cuál ha sido básicamente, cómo está la posición con los países de la región? ¿Se han expresado los gobiernos?
Yo creo que sí fue contundente la respuesta cuando se dieron los despojos arbitrarios de nacionalidad, sobre todo los ofrecimientos de nacionalidad de países, bueno, como España, como México, como Chile, Colombia. Creo que Ecuador lo hizo, Brasil de último momento también se sumó. Entonces yo creo que más allá de solo condenar estas acciones concretas para proteger a la ciudadanía nicaragüense son muy relevantes. Sin embargo, pues los procesos han sido bastante lentos. Por otra parte, hay todo un grupo también de ciudadanas y ciudadanos que están en situación de apatridia de facto. ¿Esto qué quiere decir? Quizá no estamos en las listas que publicó el gobierno sin nacionalidad, pero no podemos gestionar pasaportes, no podemos gestionar ningún tipo de documento y también se necesita una mejor respuesta humanitaria ante estas situaciones en las que se encuentran miles de defensoras y defensores de derechos humanos en el exilio. Por otra parte, creo que también ha faltado mucha coordinación regional, multilateral para dar respuestas más contundentes para una salida política, ¿no? Una cosa es lo humanitario, la protección internacional, que muchos de los países están en obligación de darla, ¿verdad? Y otra es cómo se busca una negociación, una salida negociada o bien una salida pacífica de la crisis y creo que eso es lo que ha faltado. Foros como la OEA, pues lamentablemente hace mucho ha dejado de dar resultados. Sí es cierto que hay muchos países que han hecho esfuerzos importantes, hay resoluciones, pero bueno, ya hay 5 años en donde las resoluciones no han transformado nada y Nicaragua ya está por salir de manera definitiva de la OEA. Entonces, se hace importante cómo los países de la región van encontrando, tienen que encontrar otros espacios porque es una crisis, sin duda, política y derechos humanos nicaragüense, pero que también afecta a nivel internacional. Por una parte, la crisis migratoria que se está generando, ya vimos Venezuela, cómo se generó para los países del sur. En Nicaragua está pasando muy similar para Costa Rica, para México, para Estados Unidos, para toda Centroamérica. Entonces, ¿cómo se le da respuesta a esa crisis? Pero por otra parte, también es un precedente gravísimo pensar que en el siglo XXI todavía hay un presidente que es capaz de exiliar a toda la oposición, de detener, de asesinar, de robarse las elecciones una tras otra, de cooptar toda la institucionalidad democrática. Creo que eso también tiene que hacer que los gobernantes pongan un alto y decir en Latinoamérica esto no puede seguir pasando. Y más bien hay 5 años en donde vemos que y de pronto no les importa tanto que esto pase en la región, ¿no? Es lamentable, pero sí, es como vos decís, Olga, y sí, desde acá hacemos ese llamado a esa reflexión muy acertada. La verdad es que si los derechos de uno están en cuestión, los derechos de todos están en cuestión, así que hay que ser contundentes, hay que ser enfáticos en ese sentido. Y ya para ir cerrando, ¿qué crees que ocurra en un futuro? ¿Cómo pueden desarrollarse los acontecimientos? ¿Va a seguir empeorando la situación? ¿Va a encontrarse alguna luz al final del túnel? ¿Qué opinas? Bueno, de nuevo es muy difícil porque además el régimen es muy errático, no está escuchando, no está dialogando con nadie. Entonces es muy difícil saber si podemos hablar de alguna ruta en específico, ¿no? Pero yo creo que lo que toca por una parte, una sociedad civil que se prepare para una transición democrática que puede ser en un año, puede ser en 5 años o puede ser en 10, lamentablemente, pero que sí va a pasar. Yo creo que eso es la esperanza que nos mueve a quienes estamos involucrados en las distintas organizaciones de sociedad civil, que va a pasar y que va a quedar también un país en pedazos, es lo que nos van a dejar. Entonces, ¿cómo reconstruir el tejido social? ¿Cómo reconstruir los valores democráticos? ¿Cómo construir una visión de cómo se hace política, de cómo se hace política enfocada en derechos humanos? Entonces, creo que más bien ahí tomando la responsabilidad de quienes estamos en la sociedad civil, pues nada, toca prepararnos en cuanto a la oposición política que aspira a acceder al poder político. Yo creo que también son años importantes de poder encontrar
consensos, de poder encontrar puntos de unidad, porque de nuevo el régimen no va a ser para siempre y alguien va a tener que tomar el poder político, reconstruir la institucionalidad, reconstruir y llevar la gobernanza democrática de nuevo al país. Entonces creo que sí son años cruciales y a la misma vez poder coordinar, incidir en la comunidad internacional para que puedan tomar pues, estas acciones para encontrar una salida pacífica en Nicaragua. Muchas gracias, Olga, por tu tiempo. Muchas gracias por estas palabras y por estas reflexiones. Un gran abrazo a todo el pueblo de Nicaragua. Esperamos que se solucione la situación en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias.